Buenas tardes compañeros, ¿cómo están? El día de hoy les traemos algunos temas interesantes para explicar y tener un mayor entendimiento dentro de esta asignatura. Como número uno, tenemos las transiciones de primer orden, donde tenemos estas dos ecuaciones, pero primero repasaremos algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta para tener un mayor entendimiento de este tema. Primeramente, ¿qué es una transición de primer orden? Es donde una transición ocurre un cambio de entropía y volumen tomando como razón de cambio el potencial de Gibbs, que bien es durante la transición el Cp se hace infinito ya que no hay cambios de la presión ni la temperatura. Ahora, para explicar de una mejor forma las derivadas, del lado derecho les dejo la simbología de lo que es cada incógnita. Ahora, las siguientes ecuaciones son derivadas parciales de primer orden, las cuales nos indican la razón de cambio instantáneo de la función respecto a una variable. Mientras tanto, el subíndice nos indica y nos recalca que abajo hay una constante, las cuales son presión y temperatura. En el lenguaje matemático, a presión constante, la parcial de potencial de Gibbs con respecto a la diferencia de la temperatura es igual a la menos entropía. Además de que la potencia de Gibbs es proporcional a la entropía, mientras que la temperatura es inversamente proporcional. En otras palabras, con un lenguaje un poco más coloquial, ambas ecuaciones dicen que a condiciones específicas de presión y temperatura, la energía libre de Gibbs es equilibrada, dando paso a una reacción que iguala a la entropía o bien a la energía disipada, la cual vendría siendo la entropía negativa y al volumen de nuestro sistema, que nos indica la segunda ecuación. Ahora, para poder entender mejor un ejemplo que estoy a punto de contarles y explicarles, tenemos que tener en cuenta que durante el proceso, la temperatura del sistema se mantiene de una forma constante a medida que a medida de que se le agregue calor, se encontrará en una fase mixta, lo cual significa que las partes del sistema han completado de cierta forma la transición y otras no. Aquí en el ejemplo les traigo lo que es la famosísima ebullición del agua. ¿Qué pasa aquí? Este, Al agua se le somete a una temperatura constante hasta el punto de ebullición, donde algunas partículas comenzarán a gasificarse, que están señaladas con puntos rojos que están subiendo, mientras que las otras apenas comienzan el proceso de gasificación o bien evaporización, las cuales están marcadas con un color negro. Por mi parte es todo y a continuación los dejaré con mi compañero Sabin que él nos explicará las transiciones de segundo orden. Gracias. Gracias, compañero. Yo les voy a hablar sobre las transiciones de segundo orden, en donde utilizaremos las siguientes fórmulas. Como ya lo comentó mi compañero, se dividen en dos: a presión constante, como esta primera que podemos observar, y a temperatura constante, como lo podemos observar en esta segunda. Para un mejor entendimiento, me gustaría ejemplificar esta primera con una breve analogía. En esta analogía, tenemos un camión que sube una colina ayudada por personas, en donde el potencial de Gibbs es igual al trabajo o al esfuerzo que hace el camión para subir la colina. Y T es la cantidad de personas que están ayudando pues en esta tarea. E, al ser una constante, lo podríamos ejemplificar en el peso del camión, el cual en el recorrido pues no va a variar. Podemos observar entre más personas haya, el trabajo del camión se reduce y viceversa. Entre menos personas, el trabajo del camión va a ser mayor. Ahora, si en este ejemplo nosotros aplicáramos el criterio de la segunda derivada, podríamos obtener el gasto del combustible por la cantidad de personas que están apoyando en esta tarea.
ya que esta está relacionada al esfuerzo que hará el camión durante el trayecto, ¿no? Sí cambia la cantidad de personas que están apoyando. Ahora, para concluir este primer ejemplo, podemos observar que, que cuando aplicamos el criterio de la segunda derivada, nuestro cambio de volumen va a ser cero, al igual que la, la delta S y la delta H van a ser cero. Esto lo que nos puede ayudar a encontrar o indicar es el rango de temperatura en el que se va a empezar a llevar a cabo la transformación. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias, compañeros. Y los paso con el siguiente compañero. Primera ley de la termodinámica. Esta nos habla acerca de la conservación de la energía, la cual nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Matemáticamente tenemos a delta de U, que es el cambio en la energía interna, la cual es igual al calor añadido al sistema menos el trabajo realizado por dicho sistema. Otra manera de encontrarla es como la diferencia entre la energía final menos la energía inicial. Tenemos tres casos representativos. El primer caso es cuando se le suministra calor al sistema. Una parte se usa en el trabajo y la otra se queda en el sistema, por lo cual el cambio en la energía interna es positivo. En el caso 2, tenemos que es cuando se desprende calor del sistema. La flecha del trabajo nos indica que se realizó un trabajo hacia el sistema y este hizo que el sistema se diera calor al medio, por lo cual tenemos un cambio en la energía interna negativo. Caso 3. Cuando tenemos un cambio en la energía interna de 0, es cuando todo el calor se convierte en trabajo y viceversa. Por otra parte, tenemos el trabajo realizado por un gas en un recipiente y se define como la presión de dicho gas por el cambio de volumen de este. Matemáticamente, el trabajo se expresa como la integral definida de la presión por la diferencial del volumen, donde sus límites son el volumen inicial y el volumen final. En la ilustración se puede ver la fuerza ejercida por el gas en un sistema, en donde se tiene el volumen inicial y una vez que se le ejerce esta fuerza, se obtiene el volumen final. Un gas no realiza trabajo si no se encuentra encerrado en un recipiente. Tenemos dos casos. El primero es el de la expansión. Si un sistema sufre una expansión, se dice que ésta realiza trabajo sobre su entorno, en donde el trabajo va a ser igual al área bajo la curva en un diagrama PV. ¿Por qué es en un diagrama PV? Porque al ser un proceso isotérmico, se explica con un diagrama PV, ya que este contempla tres variables: la presión, el volumen y la temperatura, en donde esta última es constante. El trabajo en este caso va a ser positivo o mayor a 0. En el siguiente caso tenemos el de la compresión. Si un sistema sufre una compresión, se dice que el entorno realiza trabajo sobre el sistema. De igual manera, el trabajo va a ser igual al área bajo la curva en un diagrama PV, pero en este caso va a ser negativo o menor a 0. En esta expresión se puede observar que es la utilizada en el proceso de expansión, pero con signo negativo. Esto debido a que los límites de la integral no están invertidos como se muestra ahí. Para este paso nosotros vamos a repasar lo que serían los temas de entalpía y capacidad calorífica. ¿Cómo podríamos hacer esto? Primero lo que nosotros tendríamos que hacer es empezar con la definición de energía interna. Como podemos ver aquí, nosotros vamos a empezar a definir que la energía interna va a ser igual a la función de temperatura con el volumen. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues derivando de esta función, nosotros vamos a encontrar las dos posibilidades de energía calorífica que nosotros podemos encontrar, que sería a volumen constante y a presión constante. La capacidad calorífica a volumen constante es el sistema que vaya a sufrir un cambio en la temperatura y presión, pero el volumen se mantiene constante.
por lo que este sistema tiene una capacidad de entregar energía por el mecanismo de transferencia de calor, pero eso ya lo veremos después. Siguiendo las derivadas parciales de la función de energía interna al término de esta, la podemos seccionar en dos partes. Aquí veremos la primera, en donde nos diga qué es la energía interna conforme al volumen constante. Encontrándonos esto, nosotros podemos ver a través de algunos experimentos y algunos estudios que podemos encontrar en los libros, podemos ver que en este punto la derivada parcial conforme a la temperatura en los gases no cambia mucho su resultado, por lo que nosotros en este caso podemos dar entendimiento que esta parte va a dar igual a cero, por lo que nosotros podemos despejar esta ecuación para que nos diera el resultado que la derivada de energía interna va a ser igual a la derivada de energía interna va a ser igual a la derivada de energía interna conforme a la temperatura. Por lo que nosotros al ver esto podemos darnos cuenta que esto en su fórmula normal nos daría lo que sería la capacidad calorífica a volumen constante. ¿Cuáles son las unidades de la capacidad calorífica? Pues sabemos que la energía interna tiene unidades de Joule y la temperatura de unidades de Kelvin. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad calorífica en un sistema hace referencia a cuánta energía es capaz de entregar por el mecanismo de transferencia de valor por cada aumento en un grado Kelvin. En este momento, nosotros vamos a ver lo que sería la capacidad calorífica a presión constante. Lo vamos a ver con otra definición que nosotros vamos a necesitar un poco más adelante, que sería la definición del tampía, la cual sería que la entalpía es la contribución energética mecánica que tiene tanto por la temperatura con la presión que está sometida a un sistema por su cambio diferencial de volumen. Ya sabiendo la definición de entalpía, vamos a continuar con esto. Nosotros sabemos bien que energía va a ser igual a la transferencia de calor más el trabajo de un sistema. Y por lo tanto, sabiendo también el que trabajo es igual a la multiplicación de presión por volumen en sentido negativo. En este caso, la energía va a ser igual a la energía interna, ya que vamos a despreciar el movimiento cinético de las moléculas y la energía potencial de las moléculas. Entonces, siguiendo con estas mismas ideas, nosotros vamos a saber que la energía interna va a ser igual a la transferencia de calor menos la multiplicación de presión con volumen. Entonces, si nosotros despejamos lo que sería la transferencia de calor, vamos a tener que la transferencia de calor va a ser igual a la energía interna más la presión por volumen. En este caso, nosotros ya sabemos que la energía interna más la presión por volumen va a ser igual a la transferencia de calor. Sin embargo, también nosotros vamos a saber que la energía interna más la multiplicación de presión por volumen va a ser igual a la entalpía. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que que la transferencia de calor va a ser igual a la entalpía? Pues no. Pues como ya los había dicho antes, nosotros sabemos que el calor va a ser la energía que se transmite hacia otros cuerpos, mientras que en la entalpía, como ya se los había dicho antes, va a ser la energía la cual va a ser igual a la transferencia de calor más el trabajo de un sistema, la cual esa sería la diferencia entre la transferencia de calor y la entalpía. Entonces, ya sabiendo lo siguiente, entonces como en el anterior, nosotros vamos a saber que la entalpía va a ser igual a la función de temperatura con la presión. Entonces, siguiendo con la misma manera que vemos en la ecuación anterior, a nosotros nos va a dar que la derivada de entalpía va a ser igual a la derivada parcial de entalpía con respecto a la temperatura a presión constante, junto con la derivada parcial de entalpía con respecto a la temperatura a temperatura constante. En este caso, nosotros vamos a ver que la presión va a ser igual a constante, por lo cual tanto en este caso va a ser cero. Entonces, nosotros vamos a tener que despejar y nos quedaría solamente que la derivada
de entalpía va a ser igual a la derivada parcial de entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. Y entonces, finalmente, ¿qué es esto? Pues esto obviamente nos va a dar que va a ser la capacidad calorífica a presión constante. Un ejemplo que podemos ver de la capacidad calorífica a volumen constante sería cuando nosotros podemos hervir agua, por ejemplo. Si nosotros aplicamos la energía al lugar donde nosotros estemos calentando el agua, por ejemplo, nosotros vamos a poder ver que va a haber un cambio de temperatura junto con otro de su presión. Sin embargo, el volumen de este jamás se verá afectado, por lo que esto sería uno de los ejemplos más fáciles que podemos encontrar de volumen constante. Como último paso vamos a ver un ejemplo de la capacidad calorífica a presión constante. Como podemos ver, nosotros vamos a ver que en este pistón, dentro de este gas, va a aplicarse una energía, la cual va a hacer que la temperatura vaya a cambiar y también el volumen de este. ¿Por qué? Debido a que la temperatura va a crecer, el gas lo que va a ser disminuirse, va a crear una presión la cual va a hacer que el pistón vaya aplastando poco a poco, haciendo que vaya a quedar en un sistema más pequeño. Sin embargo, la presión de este jamás va a cambiar. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Los dejo con la siguiente parte, que sería de mi compañero. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Fernando Grimaldo y les voy a dar la explicación acerca de la ecuación de la energía interna. Vamos a tener que la energía interna de un sistema tiende a aumentar si se agrega energía como calor y tiende a disminuir si se pierde energía como trabajo, que es la primera ecuación que tenemos en forma diferencial. La forma más común en que lo vemos es la diferencial de la energía, que sería igual a la diferencial del calor menos la diferencial de trabajo. Regresando a la forma diferencial, vamos a tener un término que es P de B. Este término lo que nos va a decir es que el trabajo en forma diferencial es igual al producto de la presión absoluta y al cambio diferencial del volumen del sistema. Tendremos un símbolo negativo, el cual nos indica que este proceso es de compresión y tendríamos una disminución del volumen. Por otra parte, tenemos el calor específico a volumen constante, lo cual sería descrito de la siguiente manera. Esto va a ser el cambio de energía interna con la temperatura a volumen constante. Es decir, cuando tenemos la relación en el proceso a volumen constante, el CB corresponde a la energía transferida hacia un sistema durante un proceso a volumen constante por unidad de masa y esta a su vez aumentaría 1 grado la temperatura. Dicho de otra forma, el cambio de la energía interna de una sustancia va a estar dado por el cambio unitario de temperatura de volumen constante. Tome por ejemplo un presurizador que en la vida cotidiana existe en los boilers, se tiene que conectar ahí. Cuando no existe suficiente presión de agua se debe conectar a un presurizador, que esto es una bomba de agua. Este proceso o este presurizador cumple con la ecuación antes mencionada, ya que tiene una entrada de agua a presión constante, la cual es impulsada por un motor y existe un aumento de presión y entonces tendremos una disminución en el volumen. Para que esto sea activado o el funcionamiento sea completo en este sistema, tendría que abrirse, por ejemplo, la regadera del baño para que pues exista el flujo de agua que pase por el motor y tenga una salida. Esto va a generar así una energía mecánica que al final de todo este sistema lo estaríamos viendo o se estaría pasando una energía cinética en el final de nuestro proceso. Pues bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.